ya estamos metidos en la discusión, aunque realmente todavía creo que no genera tanta atracción en la ciudadanía, que venimos también de un proceso electoral por el Poder Judicial, de esa reforma al Poder Judicial cuyo destino pues ya veremos a ver cómo queda. Y ahora pues montados en el tema de la reforma electoral. Esta reforma que ya ha pasado por varios intentos, plan A, plan B, plan C, ahorita estamos en el plan D o algo así, y se ha creado una comisión presidencial para coordinar los trabajos para, pues suponemos que un diálogo con la oposición, con otros sectores políticos y sociales para ver cuál es el mejor rumbo de una reforma electoral. Vamos a hablar del tema con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Rubén Moreira. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muy bien, muy buenos días a ti y a todo tu gran auditorio. Bueno, ¿cuál es la lectura general sobre la reforma electoral que se está planteando, tomando en cuenta los antecedentes que tenemos de las propuestas lanzadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Hay que ponerlo sobre la mesa primero que desde hace 48 años no hay una reforma electoral donde no participen los opositores. La primera a la que me referí es la de 1977, cuando el presidente López Portillo, él recibió a Valentín Campa, a Demetrio Vallejo y a Arnoldo Martínez Verdugo para darle el registro y por lo tanto legalizar lo que sea respetuoso de esa palabra al Partido Comunista Mexicano. Desde entonces todo es un reclamo de la oposición, sea cual sea, o un reclamo de los opositores que están en la sociedad. Sí, sería la primera que viene del Ejecutivo o del poder del grupo en el gobierno. Y es la primera que excluye en su redacción y en su formación y en lo que es la composición de la misma a los opositores. Por ejemplo, el primer COFIPE fue redactado por los opositores casi palabra por palabra, teniendo enfrente al gobierno. También pongo sobre la mesa que en el pasado los opositores de cualquier partido vetaron a los interlocutores, o sea, dijeron con este personaje no podemos hablar y dieron sus razones y el gobierno aceptó, a veces el PRI, a veces el PAN, no hablar con esos interlocutores, por a través de sus interlocutores. Por otro lado, pues ya se adelantó de una manera muy poco ortodoxa lo que se quiere, y esto lo pongo sobre la mesa porque cuando se ha adelantado en otras materias, energética, constitucional, educativa, lo que se quiere, se vota tal, o lo del Poder Judicial, se vota tal y como se manda desde el Ejecutivo. Todo lo demás es un adorno. Todo lo demás es tratar de justificar falsamente lo que ya se anunció. O sea, esta comisión es un adorno, es una falacia. A ver, mire, la comisión dice la ley orgánica de la administración pública se crea por la presidenta de la República y ella la preside. Segundo, dice el decreto de creación tendrá un presidente ejecutivo que será un servidor público. Pablo Gómez no es servidor público, para empezar. Y luego todos los que la integran son funcionarios que dependen directamente del Ejecutivo. Bueno, es la comisión del Ejecutivo, así lo entendería yo, ¿no? Es decir, una comisión que va a encargarse de articular trabajos. Pero esas comisiones pudieron haber sido integradas con miembros de la sociedad, con opositores. No, eso no está prohibido. Y cuando se dice que se podrá invitar, nunca se dice a los opositores, se podrá invitar, incluso a los que inviten no tienen derecho a voto. En la exposición de ayer sí me había, en el decreto no, estoy de acuerdo porque lo leí completito y no viene eso, pero en la exposición de ayer sí viene ahí como convocatoria partidos políticos. Pero a los foros. A los foros, sí. Entonces ya sabemos qué tipo de instrumentos se convierte en los foros, ¿no? Y yo he asistido en los últimos 3 o 4 años, no sé, a 40 de esos, y las conclusiones son exactamente las mismas. Se vota lo que manda el presidente, o en este caso la presidenta de la República. Ahora,
¿Se requiere una reforma electoral en este momento? Pues yo creo que no de ese tipo, y menos con ese talante. Pero si algo se necesita, es lo que no pusieron. Te voy a decir dos cosas. La primera es, ¿qué va a pasar con la concurrencia de la elección del Poder Judicial con la elección regular? Vimos que la elección del Poder Judicial fue un fracaso, que no tuvo el apoyo del pueblo. Pero además que no se hizo como dice la Constitución, que fue insuficiente, y nada más hubo concurrencia en 2 estados. Hoy vamos a tenerla en las 32 entidades, e incluso entidades que no tuvieron elección local, ahora la van a tener, me refiero al Poder Judicial, y de eso no se dice nada. Nada, no se habla nada. Y el otro asunto es que el problema central que tiene la democracia mexicana es que los votos no son representados correctamente en las cámaras. La mayoría sacó 54% en la última elección y tiene 75%. Sí, una sobrerepresentación que se ha hablado tanto, ¿no? De los diputados. Y en el 21%, la oposición tuvo el 52% de los votos, y la mayoría, digamos la mayoría oficial, tuvo el 48%. Y de eso no se habla. Entonces, ¿para qué ir a unos foros arreglados? ¿Para qué con una foto convalidar este sainete? Yo creo que es muy delicado si los opositores vamos a un evento de este tipo, porque la foto la van a difundir por todos lados, y eso no es justo, y porque están engañando a la gente, están engañando al pueblo. Ahora, pero entonces, ¿cuál sería el camino? Alzar las manos y decir, pues bueno, allá hagan lo que los que les parezca, o generar un rechazo de entrada. Es la lucha democrática, porque nosotros así la damos, es la lucha democrática en otros medios y en otros lugares, e incluso no ir a luchar, porque va a la oposición a uno de estos foros y va a decir, por ejemplo, lo que iba aquí manifestado, y no van a hacer caso. Mira, en la Cámara de Diputados, la mayoría ha llegado a votar 2 artículos iguales, uno de otro, seguidos. Y cuando uno les advierte que va a pasar esa votación, ellos no les interesa. Entonces no van a escuchar, porque además los legisladores no están dispuestos a escuchar, me refiero a los de Morena, sino a lo que les envíen. Y el primer signo de que les van a enviar un documento ya armado, pues es esta comisión presidencial, donde hay personajes muy interesantes. Por ejemplo, el señor Merino. ¿Qué hace el señor Merino ahí, de la Agencia de Transformación Digital? Pues te digo que puede ser que quieran suprimir la credencial del elector y llevarse toda la culpa. Pero eso hay que conocerlo, ¿no? Habrá que debatirlo y habrá que estar... A lo que voy un poco es que si se deja pasar la poca oportunidad que hay como para debatir el tema, pues va a pasar algo así como la reforma al Poder Judicial, que nos podremos quejar mucho de que cómo fue, pero pues ya fue, y si va a haber un cambio 1 de septiembre del Poder Judicial prácticamente desde sus cimientos. La reforma al Poder Judicial la debatimos ampliamente y ganamos el debate. Y tanto ganamos que fue a votar el 12% de los electores, y los votos efectivos fueron del 8%. Y en estados como Jalisco, del 4%. Tan ganamos el debate que les dijimos que era un engaño, que el ciudadano no iba a votar por sus jueces. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, los que votan acá votaron solamente por la 8ª parte de los jueces. Tan les dijimos que era un engaño que quedó demostrado lo de los acordeones. Entonces la lucha hay que darla, pero en otros foros alternos, en los medios de comunicación, en las calles en su momento, y con la razón en la mano. Y si aún así ellos sacan su votación, pues lo que está sucediendo es responsabilidad de ellos. Mira, un día les dijimos que combatieran el crimen organizado y ellos dijeron que lo iban a abrazar, y mira dónde estamos. Yeah. ¿Cuál es la postura, su postura personal, Rubén, diputado, sobre, por ejemplo, los plurinominales? La verdad, no sé cuál sea la propuesta que vaya a salir ahora, porque según yo había una contradicción grande entre el plan A y el plan C pasados. Alguno hablaba de desaparición de plurinominales, otros, por el contrario, sí había coincidencia en recortar los curules o los escaños en las cámaras. ¿Cuál es la postura del PRI?
Yo puedo dar yo la postura del PRI porque esa le corresponde a la elección nacional. Sí. La personal es muy sencilla. Si hay una contradicción entre el plan A y lo que hoy está diciendo la presidenta, porque el plan A eran 32 listas de plurinominales. Eso era el plan A, si usted lo ve. Me dicen que el presidente López Obrador, cuando presenta esa idea, no la había leído y por eso se presentó así. La presentó Pablo Gómez. Pero es muy sencillo. Luego vino el plan C, que era al revés completamente. Pues sí. Y salió de las mismas personas, para que no saben lo que quieren, porque no tienen idea de lo que es la conducción de la democracia mexicana y cómo en los últimos 48 años hemos ido transitando a tener una verdadera. Mire, yo creo que los órganos legislativos deben tener la proporción de votos que tienen como proporción electoral. Es decir, el número de curules debe corresponder a la proporción de votos que recibieron de la población. El problema es que si uno abre una cosa, estos hacen otra. Y esto ya empezó mal. Porque hoy, por aquí en la prensa, estoy leyendo que se dijo que para qué existían las OPLES. Sí, parece que sí. Si existía el INE. Pues al rato nos van a decir que para qué existen los estados, si existe el gobierno federal. Nada más que la última vez que dijeron eso, nos quedamos sin la mitad del territorio nacional, porque eso fue lo que detonó que Texas se separaba de Coahuila y luego, 10 años después, la guerra de intervención. Y eso detonó un gran debate en el siglo XIX entre conservadores y liberales. Por cierto, los conservadores eran los que eran centralistas y los liberales los federalistas. Pero eso no lo saben, no lo saben, o sea, tienen vedado hablar del pasado correctamente y por eso hacen este tipo de propuestas. O por ejemplo, escuché una que también me alarmó, que se disminuya el número de regidores. Pues tal vez en algún lugar excedieron el número de regidores, pero en otros lugares el regidor representa una parte de la población y en el cabildo están los taxistas, están los campesinos, están los obreros, están las amas de casa. Lo quieren reducir. Oye, que ganan mucho, pues bajémosles el sueldo. Pero ¿por qué se meten en la vida del municipio? Este país lo primero que tuvo cuando empezó la colonia fue un municipio, el de Veracruz, y era mucho más fuerte que todo que el gobernador de Cuba y dependía directamente del rey. Entonces, sin analizar nuestra génesis, se les ocurren cosas. Vaya. Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver de qué tamaño es la convocatoria y si vamos a ver si tiene esa legitimidad, digamos. Rubén, le agradezco. Vamos a seguir conversando sin duda, ya se acerca el periodo ordinario. Al contrario, es muy amable por esta llamada y por el tiempo que nos dedica. Al contrario, Rubén Moreira es diputado y coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, pues las posturas son muy diversas sobre lo que viene ahora de la discusión. 7:59 a.m.